Buenos días, ambiental, deseando estén todos muy bien. Y bueno, que esta semana sea productiva para todos. En esta sesión vamos a trabajar o a iniciar con el trabajo de un concepto que justamente era una de las preguntas que se les hizo hace unos minutos sobre equivalente químico y masa equivalente. Em, de acuerdo a lo que respondieron en la encuesta, bueno, pareciera que no vieron eso en nivelación, un poco extraño. Entonces vamos a repasar o a ver como nuevo tema este concepto. Entonces, como ven en pantalla, eh, hablamos de equivalente químico cuando nos referimos a una cierta cantidad en términos de moles. Esta cantidad se corresponde con un mol de alguna función química en particular. Ese mol de esa función química típicamente pueden ser o iones hidrógenos, en el caso de los ácidos, sean estos monopróticos o polipróticos. Tenemos también que un equivalente químico puede ser un mol de iones hidróxidos, en el caso que estemos hablando de una base, sea esta un hidróxido ya metálico, o sea una sustancia que al reaccionar pues genera iones hidróxidos en el medio. Y también hablamos del equivalente químico cuando nos referimos a un mol de electrones en el caso que nos estemos refiriendo a una reacción de tipo electroquímica. Entonces, en general, eso vendría siendo lo que se entiende por equivalente químico. Un mol de una función química con la cual actúa una sustancia, sea esta una sustancia ácida, sea esta una sustancia tipo hidróxidos, o sea esta una sustancia que está implicada en reacciones de tipo oxidorreducción o también llamadas reacciones electroquímicas. Ahora, cuando hablamos de masa equivalente, nos referimos a la masa de una sustancia, típicamente expresada en gramos, que contiene o que genera en una reacción, por ejemplo, un equivalente químico. Es decir, que la masa equivalente de una sustancia, sea esta una sustancia ácida, un hidróxido o una sustancia implicada en una reacción redox, esa masa equivalente corresponde a la masa de la sustancia en gramos que genera ese mol de esa función química en particular. ¿Ok? Entonces, esos serían estos dos conceptos que pareciera que son nuevos para la mayoría de ustedes. Entonces, eh, digamos que, en otras palabras, pues esa masa equivalente vendría siendo la masa de una sustancia dada que, uno, sustituye o reacciona con un mol de iones hidrógenos en una reacción ácido-base. Digamos que esa es otra forma de interpretar la masa equivalente, ¿ya? La masa en gramos de una sustancia que es bien sea que sustituye o bien sea que reacciona con un mol de hidrógenos en una reacción ácido-base. Y también puede ser entendida como la masa de una sustancia que sustituye o que reacciona con un mol de electrones en una reacción electroquímica. ¿Okay? Entonces tienen diferentes formas o diferentes acepciones o maneras de interpretar el concepto de masa equivalente. Entonces vamos a dar algunos ejemplos bastante sencillos que les va a permitir a ustedes aplicarlo luego a diferentes tipos de sustancias dependiendo de lo que se quiere estar analizando. Entonces comenzamos con un ácido conocido ya por todos nosotros, un ácido de tipo diprótico, es un ácido mineral, un ácido fuerte, es decir que es un electrolito fuerte, se disocia al 100% en agua y tiene una masa molar de 98,078 gramos por mol. O sea, ahí tenemos su masa molar. Entonces, como el ácido es diprótico, pueden presentarse dos situaciones en las cuales esta misma sustancia participe. El primer caso es cuando dicho ácido experimenta una disociación parcial. Esa disociación parcial, pues, ¿a qué se debe o qué amerita? Amerita que de los dos hidrógenos ácidos o disociables, que recordemos que de acuerdo a la estructura de Lewis de ese ácido, estos dos hidrógenos están enlazados a dos de estos cuatro oxígenos, ¿no?
Entonces son enlaces hidrógeno-oxígeno obviamente polares, que al disociarse genera el anión bisulfato, que tiene cierta estabilidad debido a la resonancia que experimenta este anión molecular. Si ajustamos, pues vemos que el ajuste en términos de moles es un mol, un mol, un mol. Es decir, que un mol del ácido sulfúrico, al experimentar la disociación parcial, genera un mol de iones hidrógeno. ¿Ok? Noten entonces que acá, de las dos especies químicas generadas, la que nos interesa es el ion hidrógeno, por ser la entidad que le da justamente esa identidad o característica de ser ácido al ácido sulfúrico. Ahora, si nos referimos a cuántos equivalentes químicos esa sustancia generó, pues sería por definición, o sea, de acuerdo a la definición anterior, sería un equivalente químico. Recordemos que un equivalente químico que era un mol de una sustancia que genera o que reacciona o que sustituye, en este caso que genera, un mol de iones hidrógeno. Entonces, eso por definición, pues vendría siendo un equivalente químico. ¿Ok? Repito, un mol de una sustancia que genera un mol de iones hidrógeno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por definición, este mol vendría siendo un equivalente químico. ¿Ok? Ahora bien, eso significa que si relacionamos ahora el equivalente químico con la masa equivalente, recordemos entonces que masa equivalente es la masa de la sustancia típicamente expresada en gramos, que genera, que reacciona o que sustituye un mol, ¿ya? O un equivalente químico. Entonces, en este caso, pues un mol de ácido sulfúrico, como genera ese equivalente químico de iones hidrógeno, pues es lo mismo que decir que 98,078 gramos de esa sustancia genera dicho un equivalente químico. ¿Ok? Simplemente lo estamos relacionando ahora con la masa molar. Eso significa que si hablamos ahora de cuál es en concreto la masa equivalente de este ácido, pues tal vez esta formulita les parezca conocida a algunos de ustedes, en donde tenemos la masa molar de la sustancia, en este caso del ácido sulfúrico, dividido para el número de funciones por molécula. ¿Ok? Pero notarán que el número de funciones por molécula que están presentes allí son 2. Pero realmente para la disociación que estamos estudiando, o sea, para este primer caso, el número de entidades, llamémoslo así, ácidamente o acídicamente activas sería 1. ¿Ok? Eso significa que la masa equivalente para el ácido sulfúrico cuando experimenta una disociación parcial vendría siendo igual a 98,078 gramos por cada un equivalente. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Lo mismo que estaba aquí arriba. Esto se interpreta tal como está aquí arriba. Eso significa entonces que en este caso, la masa equivalente del ácido sulfúrico es igual, toma el mismo valor que la masa molar del mismo ácido. ¿Ya? Entonces, la única diferencia es que aquí en la masa molar pues, sería gramos sobre un mol. Aquí la masa equivalente es gramos por cada un equivalente. Bien, ahora, para el siguiente caso es donde dicho ácido pues experimenta una disociación completa. Como vemos allí ajustada la ecuación, significa que si leemos la ecuación, pues lo que tenemos allí es que un mol de ácido sulfúrico al experimentar una disociación completa al 100%, genera 2 moles de iones hidrógeno y un mol de iones sulfato. De acuerdo a la definición, recordemos nuevamente que un equivalente químico pues vendría siendo un mol de la sustancia química que genera un equivalente químico, un mol de funciones de tipo iones hidrógenos, por ejemplo. Entonces, eso significa que en este caso, como se están generando 2 moles, entonces, pues allí tendríamos 2 equivalentes químicos de iones hidrógenos. ¿Ok? Entonces, por ahora lo que estamos viendo es que el número de equivalentes químicos, pues va a depender
de la naturaleza química de la sustancia en cuestión. Entonces, si relacionamos el número de equivalentes químicos con la masa molar, recordemos que un mol de ácido sulfúrico pues equivale a esta masa, pero resulta que ese mol, que es equivalente o que es igual a esa masa, pues genera, de acuerdo a esta ecuación, 2 equivalentes químicos de iones hidrógeno. Esa sería la relación. ¿Cuánta masa genera ese número de equivalentes químicos? 98,078 gramos. Pero de acuerdo a la definición, la masa equivalente es por cada un equivalente químico, ¿ya? O sea, por cada un mol de esas funciones químicas. Entonces significa que haciendo una reglita de 3, pues tendríamos que un equivalente químico de ese ácido cuando experimenta disociación completa, lo produciría la mitad de 98 en términos de masa, o sea, 49,039 gramos. Eso, pues nuevamente, si bien sea que lo analicemos como está arriba, o bien sea que lo procesemos con la fórmula matemática que vemos allí, que es la misma que la anterior, con la gran diferencia que ahora en el denominador, ese número de fusiones por molécula no se refiere literalmente al número de átomos de hidrógenos ya que tiene per se la molécula, sino al número de esos átomos de hidrógenos ¿ya? Con los cuales dicha entidad molecular reacciona, que puede ser eventualmente con 1, disociación parcial, o puede ser eventualmente con 2, disociación completa, ya dependiendo con qué otra sustancia esté reaccionando. Bien, eso significa entonces que la masa equivalente del ácido sulfúrico cuando existe una disociación completa, pues sería 49,039 gramos por cada un equivalente. ¿Ya? Eso significa entonces que en este caso la masa equivalente de la sustancia ácido sulfúrico es distinta a la masa molar para la misma sustancia. Entonces ahí tienen la respuesta a la segunda pregunta que se hizo al inicio. ¿Ya? Que bueno, también reflejó que sí, como que no conocen o no recuerdan estos conceptos porque no hubo uniformidad en las respuestas obtenidas. Entonces, bueno, ya sabemos que la masa equivalente no necesariamente va a ser la misma a la masa molar, sino que va a depender de la reacción química y el tipo de disociación que experimente la sustancia en cuestión. Ok, vamos a otro caso, otro ejemplo, también partiendo de una sustancia bastante conocida, el permanganato de potasio. Tiene la masa molar que ustedes ven allí. Esta sustancia, como todos sabemos, es una sal inorgánica, es una sal ternaria, está formada por un catión que es potasio y un anión que es el anión permanganato. Este compuesto suele estar presente en algunos tipos de reacciones de electroquímicas. Entonces lo que vamos a ver es justamente varias reacciones en las que puede participar el permanganato. Notarán que aquí en este caso estoy obviando el potasio porque para los que tal vez ya vieron la sesión que les compartí el viernes o lo que recuerdan de nivelación de óxido de reducción, aquí pues el catión potasio es un ion espectador, no experimenta, típicamente no experimenta cambios en sus estados de oxidación. Entonces solamente hago referencia al ion permanganato. El ion permanganato, dependiendo de las condiciones, es decir, si las condiciones de la reacción en el cual se encuentre son ácidas, o son básicas, o son neutras, el permanganato pues tendrá un comportamiento característico. En este caso, como vemos, ese ion permanganato está reaccionando con un electrón, es decir, que pareciera que se está reduciendo, ¿ya? Porque el electrón aparece al lado de los reactantes, acá, y forma el otro anión que vemos allí. En este caso, si ajustamos, pues ahí tenemos el ajuste, un mol de iones permanganato reacciona con un mol de electrones. Entonces fíjense que aquí la lectura no es genera, como en el caso de los ácidos, que hablábamos de generar un mol de iones hidrógeno. Aquí estamos hablando de que reacciona con un mol de electrones. ¿Ya? Eso significa entonces que por definición tendríamos la reacción de un equivalente químico.
de electrones en este caso. ¿Ya? Eso, pues, al relacionarlo con la masa molar que tenemos que si un mol de iones permanganato reacciona con un mol de electrones, que es lo mismo que decir con un equivalente químico de electrones, pues esto a su vez es lo mismo que decir que 158,034 gramos de permanganato de potasio, que es la masa por mol, reacciona con un equivalente químico de electrones. ¿Ya? Ahora bien, pues aplicando un poco la formulita anterior o la lógica anterior de los casos anteriores para el ácido sulfúrico, pues lo que tenemos es que la masa equivalente tendría un valor igual a la masa molar. Entonces, aquí en este caso no hay diferencia. ¿Ya? Ok. Vamos a la siguiente situación para la misma sustancia. En este caso, fíjense que tenemos el mismo anión permanganato, pero fíjense que ya hay primero un reactante diferente a la ecuación anterior, que no estaba, que es agua. Segundo, los productos pues son diferentes. Tercero, fíjense que aparece un ion hidróxido acá como producto. O sea, ya eso me está dando tal vez una idea del medio. Y vemos también que hay 3 electrones como reactante. Es decir, que a diferencia de la reacción anterior, aquí el anión permanganato está reaccionando no con 1, sino con 3 electrones. Eso significa que al hacer entonces la interpretación en términos de moles y la interpretación en términos de equivalentes químicos, lo que tenemos es que ese mol de permanganato ha reaccionado con 3 equivalentes químicos de electrones. ¿Ya? De acuerdo a esa reacción. Eso, pues, por otra parte, ¿qué implica? Que entonces, si un mol de permanganato, que es lo mismo que 158 gramos de dicha sustancia, pues reacciona con 3 equivalentes químicos de electrones. ¿Cuánta masa de esa sustancia reacciona con solo un equivalente químico de electrones? Pues sería más o menos 52,678 gramos. Es decir, que de acuerdo a la definición de masa equivalente, pues la masa equivalente de esta sustancia vendría siendo 52,678 gramos por cada un equivalente químico de electrones. ¿Cuánta masa de esa sustancia reacciona por cada un equivalente químico de electrones para esta reacción en particular? Entonces ahí la tenemos. Obviamente, pues ya lo que vemos es que es diferente a la masa molar. Entonces, aquí ya comienza a aparecer lo mismo que el caso 2 en el ácido sulfúrico cuando experimentaba disociación completa. La masa molar es diferente a la masa equivalente, ¿ok? Para esta reacción en particular del permanganato de potasio. Entonces, ya por allí se pueden tal vez ir dando cuenta que para uno saber cuál es la masa equivalente concreta de una sustancia, uno tiene que saber en qué tipo de reacción la sustancia va a estar implicada. ¿Ok? Bien, entonces vamos a un tercer caso para la misma sustancia, pero donde está implicada en otra reacción diferente. Identifiquemos al permanganato, aquí lo tenemos. Identificamos que está reaccionando con 5 electrones. A su vez nos damos cuenta que hay iones hidronio o iones hidrógeno específicamente del lado de los reactantes, y eso también nos va dando idea del medio en el cual está transcurriendo. Entonces, lo que quiero que noten aquí un poco también es que las reacciones químicas de tipo electroquímicas, digamos que son un poco selectivas con el medio, ¿ok? En el cual ellas tienen lugar. ¿Ya? Podemos tener la misma sustancia, pero si cambiamos el medio de la reacción ácido, básico, neutro, pues podemos tener otros tipos de productos implicados. Ok, haciendo la interpretación en términos de moles, tenemos eso. Es decir, que un mol de permanganato está reaccionando con 5 moles de electrones, que sería equivalente, en términos equivalentes, a 5 equivalentes de electrones. Eso, pues, sería, en términos de su relación con la masa por mol, eso lo que me está indicando es, ¿cuánta masa de la sustancia reaccionó con esos 5 equivalentes de electrones? 158,034 gramos. Pero de acuerdo a la definición de masa equivalente, es para un mol o para un equivalente, ¿ya? Para un equivalente. Entonces significa que un equivalente químico pues sería
31,6068, ¿no? Esa sería la masa equivalente, ¿ya? Por cada una equivalente de electrón. Entonces, ¿cuánta masa del permanganato de potasio en estas condiciones ácidas reacciona con un equivalente químico de electrones? Pues 31,6 gramos. Obviamente, pues lo que estamos viendo aquí es que también la masa equivalente es diferente a la masa molar. Entonces, con estos ejemplos un poco creo que es bastante para que ustedes ya tengan un poco más claro a qué nos referimos cuando hablamos de equivalentes químicos y del concepto vinculado masa equivalente. Ahora, para dar una conclusión o una descripción un poco más gráfica e integral, ¿qué tenemos acá? Tenemos los dos conceptos, ¿ok? De masa molar y de masa equivalente. Ya sabemos que la masa molar es única para una sustancia y que la masa equivalente no es única para una sustancia. De acuerdo a los ejemplos que ya les acabo de mostrar, que total creo que son 5. Entonces, ¿por qué razón ocurre esto? Bueno, uno, porque la masa molar no depende de la reacción química en la cual se involucra esa sustancia, pero la masa equivalente sí depende de ello. Entonces, por esa razón, la masa equivalente no es única para una misma sustancia pura. Ok, eso en términos de concentraciones químicas, ¿qué implica? Implica que si la masa molar es única para una sustancia y que no depende de la reacción química en la cual esa sustancia se involucre, entonces para una solución determinada, la molaridad de esa solución que contiene disuelta esa sustancia será también única. ¿Ok? Sin embargo, si nos referimos ahora en términos de la unidad de concentración química llamada normalidad, no sé si la habrán visto tal vez en nivelación, esa unidad como en términos de la cantidad de solutos se expresa en masa equivalente, pues entonces la normalidad de una misma solución no necesariamente siempre va a tomar el mismo valor en términos de normalidad. Es decir, que para una misma solución podemos expresar su concentración normal en diferentes magnitudes, ¿ya? Dependiendo nuevamente de qué tipo de reacción está implicado ese soluto o en qué reacción se va a implicar, ¿no? Porque típicamente uno prepara soluciones luego para hacerlas reaccionar con algo, dependiendo del análisis que uno quiera realizar. Entonces, para ser un poco más concreto, imagínense que ustedes tienen un matraz aforado en el que han preparado, qué sé yo, 1 litro de solución de permanganato de potasio a una concentración 1 molar. Esa solución, donde sea, siempre va a ser pues, de una concentración 1 molar. Sin embargo, dependiendo de para qué vayamos a emplear en la práctica esa solución 1 molar de permanganato de potasio, pues en términos de normalidad, esa solución 1 molar puede tener o será etiquetada con diferentes valores de normalidad. Supongamos que vamos a tomar de este litro, qué sé yo, una alícuota de 1 mililitro de esta solución 1 molar en permanganato. Y ese mililitro que extraemos lo vamos a utilizar para alguna reacción en particular en donde el permanganato de potasio va a actuar como un agente oxidante en medio básico. Esta reacción o esta condición de ser agente oxidante en medio básico fue la primera ecuación que les mostré, el primer caso que les mostré. ¿Ya? Si quieren me voy nuevamente, vámonos otra vez aquí atrás, esa que ustedes ven allí. En esa reacción, pues justamente el permanganato está actuando como agente oxidante. ¿Por qué? Porque como vemos, está reaccionando con un electrón, se está reduciendo, entonces actúa como agente oxidante. Y eso ocurre cuando el medio es básico, ya en general. Hay un pH específico, pero en general el medio es básico. Bien, entonces, la normalidad pues sería uno normal, ¿ya? Entonces allí no hay diferencia, ¿no? En términos de concentración. Sin embargo, si tomamos otra alícuota, supóngase que agarre otra vez otro mililitro de esta solución 1 molar,
pero con el propósito de, en la práctica del experimento, de usar ese mililitro que contiene disuelto permanganato de potasio como un agente oxidante en medio neutro. ¿Ya? En ese caso, pues, ¿qué sucede? Que si el propósito es utilizarlo como un agente oxidante en medio neutro, que ese sería el caso 2 que les mostré anteriormente para esta sustancia, allí va a reaccionar con 3 electrones. Entonces, en términos de normalidad, ese mililitro o ese litro, pues tiene una normalidad de 3, no de 1. Entonces ahí se comienza a ver las diferencias. ¿Por qué? Porque nuevamente reitero, si recuerdan un poco la fórmula de normalidad, que es equivalentes químicos del soluto sobre un litro de solución, entonces ya sabemos que la masa equivalente del soluto no es única, porque depende de la reacción. Bueno, la normalidad, pues como unidad de concentración, también depende de la reacción. Ahora, el siguiente caso, supónganse otra vez, agarramos un mililitro, una alícuota de un mililitro de esta solución que preparamos a 1 molar, y ahora ese mililitro lo vamos a utilizar para que el permanganato de potasio actúe como un agente oxidante, pero en medio ácido. Esta situación es la que describí en el caso 3. ¿Ya? ¿Y qué veíamos en el caso 3? Que el permanganato reaccionaba con 5 equivalentes químicos de electrones, o 5 moles de electrones. Entonces, en este caso, pues la normalidad de esa alícuota de 1 mililitro, que es 1 molar en molaridad, en normalidad sería 5 normal. O sea, aquí se ve claramente, espero yo, que la normalidad no es única, al igual que no lo es tampoco única la masa equivalente, porque esta unidad de concentración pues va a depender de la reacción química. ¿Ok? Bien, entonces esto sería en general lo que corresponde a masa equivalente, a equivalentes químicos y la relación de estas con ciertas unidades de concentración que la UPAC dice ya son obsoletas, no deben usarlas, pero en la práctica es que se usan todos los días estas unidades molaridad y normalidad. Entonces, por esa razón, pues, hay que estudiarlas. Bien, en términos ahora de normalidad, pero para el caso concreto de que estemos hablando, como en el permanganato de potasio, de una solución que se va a emplear como un agente oxidante, como un agente reductor, pues podemos hablar de normalidad redox. Viene siendo la normalidad de una solución cuando se la utiliza para una reacción, bien sea como agente oxidante, típicamente se utiliza esta simbología, o bien sea como agente reductor. Esto pues simplemente se resume en lo que ustedes ven allí. ¿Ya? Fíjense que las normalidades que les mostré en los 3 casos anteriores era simplemente multiplicar la molaridad, que era 1, única, 1, por el número de electrones con el cual esa sustancia reaccionaba en cada una de las 3 reacciones que les mostré. 1 por 1, 1 por 3, 1 por 5. Entonces simplemente podemos resumir con sencillez que la normalidad de soluciones implicadas en reacciones electroquímicas va a ser simplemente multiplicar la molaridad conocida por el número de electrones con los cuales esté reaccionando. ¿Ya? Ok, ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo. Una reacción electroquímica. Vemos que el anión nitrato está reaccionando con 3 moles de electrones en condiciones ácidas. Eso significa entonces que pues la solución 1 molar de nitrato, ¿ok? Porque es el reactante, es el ion hidrógeno, aquí es la condición, y los 3 electrones pues de algún lugar deben provenir, ¿ok? Alguna fuente de electrones debe existir allí. Entonces significa que esa solución, 1 molar en nitrato, pues sería 3 normal, ¿ya? ¿Y por qué oxidante? Porque si los electrones están de este lado, es porque el nitrato está reduciéndose. Y si el nitrato se está reduciendo, pues él está oxidando, en este caso el ion hidrógeno. Entonces, pues, bueno, no los iones hidrógenos, perdón, sino a la otra sustancia, porque aquí nada más se está mostrando una media reacción, ¿ya? Entonces, por esas razones, el agente
oxidante, ¿no? Porque se está reduciendo. Otro ejemplo es el que vemos allí, es una reacción que se suele utilizar en algunas prácticas de bioquímica. Vemos entonces, obviamente, la generación de electrones, ¿ya? Es decir, que aquí el yoduro se estaría oxidando. Y si suponemos que preparamos una solución 1 molar en términos del ion yoduro, pues para esta reacción, si el ion yoduro va a experimentar este cambio electroquímico, pues entonces esa solución sería una solución 1 normal de tipo redox, de tipo reductor, ¿ya? ¿Por qué reductor? Porque, repito, él se está oxidando, ¿ya? Y si él se está oxidando, él es el agente reductor, ¿ok?, de la otra sustancia con la cual esté reaccionando, que, repito, aquí solo se está mostrando una sola media reacción o semiecuación. Bien, entonces eso sería otros ejemplos más relacionados a estos conceptos ya tal vez nuevos. Entonces vamos a revisar un ejemplo bastante sencillo para que pues pongan en práctica lo explicado anteriormente. Nos solicitan que encontremos la normalidad de una solución, que contiene disuelto estos gramos de ácido ascórbico. El ácido ascórbico es este, ustedes ven acá. Entonces, en este caso nos dicen que es en 250 mililitros que están disueltos esta cantidad. Si la semirreacción que tiene lugar es la que vemos acá. Entonces, fíjense que para poder saber cuál es la normalidad de una solución redox, de una solución que va a ser utilizada para algún experimento en donde el soluto tenga cambios de óxido de reducción, necesitamos conocer la molaridad de esa solución, que aquí no está directamente, pero le están dando los datos para calcular la molaridad. Tienen su masa molar. Y también tenemos que conocer la ecuación química que describe la reacción que va a experimentar dicha sustancia. ¿Ok? Entonces aquí vemos que el ácido ascórbico, populosamente conocida como vitamina C, reacciona con agua, ya para formar este ácido deshidroascórbico. Fíjense que lo que ocurre acá es una especie de ciclación. Esto ya lo verán ustedes en orgánica. Y genera 2 moles de iones hidrógeno y 2 moles de electrones. Nuevamente, observen que, pues, ¿cómo estará actuando el ácido ascórbico en esta reacción? Si está liberando electrones, es decir, que ese ácido se está oxidando. Significa que él está actuando como agente reductor en este proceso. ¿Ya? Ok, entonces tómense 3 minutos porque está bastante sencillo. Calculen la molaridad con estas cantidades, gramos, mililitros de solución, tienen la masa molar para llevar estos gramos a moles, lo relacionan con este volumen de solución y ya tienen molaridad. Luego, como le piden es normalidad de la solución, pues van a aplicar la ecuación que les mostré anteriormente. Normalidad es igual a molaridad multiplicado por el número de electrones. 3 minutos para ello porque ya les di la estrategia de resolución. Y al regresar, pues seleccionamos a alguien al azar. Vamos, Guachamín, coméntenos qué hizo y qué obtuvo en el ejercicio. Vamos a activarle su micrófono. Y listo, y ahí tiene también su cámara activa. Coméntenos. Guachamín, 3, 2, 1. No. Ok. Bien. Vamos con otra persona. Bonilla. Adelante, Bonilla, coméntenos qué obtuvo. Buenos días, Inge. ¿Ahí me puede ver? Buenos días.
A ver si la veo. Sí, le veo Bonilla. Adelante, coméntenos qué obtuvo, qué hizo y qué obtuvo. Me voy a ir nuevamente al ejercicio. Ya está. Ya. A ver, primero saqué las moles del ácido ascórbico Ok, y ¿cuántos me moles sale obtuvo? 0,036 moles. 0,036 moles. Bien, te está dando 3 decimales, ¿no? Está bien. Ok, el resto, Sánchez, Vega, Lora, Sí, ¿confirman ese mismo valor? valor. Sí. Ya. Bien, entonces luego, ¿qué hizo con ese número de moles? Ya, luego le saqué la más equivalente. La masa O sea, equivalente. le hice la relación como que 176.12 Ujú. gramos de ácido ascórbico están reaccionando con 0,036 moles Mm, o equivalente no, químico. no sería. Si usted quería calcular el masa equivalente, recuerde el concepto. Es la masa en gramos que genera, que sustituye o que reacciona un mol de equivalentes químicos. ¿Ya? En este caso, como usted conoce la reacción o la media reacción, ¿qué tenemos aquí? Que un mol de ácido ascórbico está generando 2 moles de electrones. O sea, dos equivalentes. ¿No? Si quería irse por esa ruta del cálculo de la masa equivalente. Pero tiene otra ruta un poco más corta. Usted esos moles que encontró, ¿ya? Del ácido ascórbico, si usted los relaciona con esos 250 mililitros, ¿los relacionó tal vez? No, le saqué ¿No? eso como que la mala reacción de la masa equivalente. Ya, ¿cuánto le dio la Y masa equivalente? no sé, haciéndole como le dije, salió 4,89. 4,89. ¿Usted cree que ese valor sea lógico? Primero, No, 4,89, ¿qué gramos o moles? moles, porque no le transformé No. ese valor. Vuelva a iniciar. Quedó bien hasta cuando hizo la conversión de esos gramos de soluto de ácido ascórbico a moles con la masa molar. Hasta ahí está bien. De ahí en adelante se perdió en el camino. Porque por lógica, fíjese, si usted quería buscar masa equivalente, pues la respuesta tiene que darle en términos de masa. Y me está diciendo en términos de moles. Sería 88,0063. Eso pareciera que es más lógico. Ok, La entonces masa equivalente. vamos a suponer que esa es la masa equivalente. ¿Ya? Entonces, si ya tiene la masa equivalente, ahora, ¿qué valor le daría la normalidad? Por Porque la normalidad es equivalentes químicos del soluto dividido 3,17. 3,17. Ok, esa sería para usted la normalidad. Bien, Monilla. Gracias. No he dicho todavía que esa es la respuesta, ¿no? Vamos a seleccionar a otra persona que nos, digamos, nos dé otra perspectiva de la situación. Ambuludi, adelante, Ambuludi. Ambuludi en 3, en 2, en 1. Seleccionemos entonces a otra persona. Licintuña, adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, Licintuña. Ok, A ver, coméntenos, Licintuña. ¿Qué hizo? lo que yo hice es primero encontrar los moles Ya, del absórbico y después le dividí al 0,25 mililitros, pero convertido en litro para encontrar la la mola. molaridad. Ok, ¿qué molaridad obtuvo? Mm, no le calculé directo, 0,145 mol me sale aproximadamente. 0,195. 45. 45, 145. Molar. sí. Sí, Y después ya. le multipliqué por los electrones, Ok. que eran 2. ¿Cuántos dos? Ok. ¿Y qué valor obtuvo entonces en términos de normalidad? 0,29 sería
normalidad de tipo oxidación. 0.29. Sí, 0.29. eso me salió. Bonilla, ¿escuchó? ¿Sí? Entonces, fíjense, lo único que hizo fue lo siguiente. O sea, por la vía corta. Usted encontró los moles. ¿Qué tenía que hacer con esos moles? Relacionarlos con ese volumen de 250 mililitros, que como lo dijo Licintuña, sería 0.25 litros, ¿no? Listo, ya tiene molaridad. Con esa molaridad, ¿qué hacía luego? ¿Recuerdan la ecuación esta? Molaridad por el número de electrones con el que reacciona, con los que genera, con los que se sustituyen. En este caso, con los que genera, que serían 2. ¿Ya? Por estos 2 electrones que están del lado de los productos. Y listo, ya tiene la normalidad de esa solución. Que como vemos, pues sería el doble, ¿no? O sea, sería justamente el doble de la molaridad. Entonces, ahí confirmamos nuevamente que la normalidad depende de la reacción química en el que se involucra el soluto que está presente en esa solución. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Bonilla. ¿Entendimos? Tiene su micrófono inactivo. Ting. Sí, ok. Bien. Ajá. Disculpe, básicamente lo que hizo fue hallar la molaridad dividiendo los moles para los litros, Ujú, la solución, y luego eso multiplicó por el número de electrones. ujú. Sí, Ok, eso muchas nada gracias. más, de nada. Ok, solamente eran ¿qué? 1, 2, 3 pasos. Paso 1, convertir gramos de ácido ascórbico a moles. Paso 2, calcular la molaridad relacionándolo con el volumen de solución, 250 mililitros. Y paso 3, multiplicar esa molaridad por los 2 electrones que vemos de acuerdo a la ecuación. Bien, entonces, ¿qué hemos pues visto hasta este punto relacionado con reacciones de tipo óxido-reducción, pero vistas desde el enfoque de la normalidad alrededor del equivalente químico, de las masas equivalentes? No sé si ustedes a lo mejor en nivelación habrán visto el concepto de valoraciones. Bonilla, ¿usted tal vez recuerda haber escuchado eso? Valoraciones de soluciones o titulación de soluciones. Esos son los 2 términos más conocidos. En el bachillerato me acuerdo que me dieron titulación, pero no Ya, me acuerdo muy bien. no se acuerda muy bien. ¿Y en nivelación? Mm, Valoraciones. Creo que no, no recuerdo. Creo que no recuerda. Ok, bien. Entonces, ustedes como futuros ingenieros ambientales, en algún momento les va a tocar hacer valoraciones, bien sean prácticas de otras asignaturas posteriores, química analítica, química ambiental, o bien sea en prácticas, por ejemplo, de balance o de determinación de algún contaminante por la vía química de oxidorreducción en su trabajo de titulación, pero en algún momento les va a corresponder realizar este tipo de técnica, ¿no? O de métodos, valoraciones fundamentadas en reacciones de oxidorreducción. El término valoraciones, ¿qué significa? Significa simplemente que tenemos supónganse que ustedes agarran una solución, una muestra de agua que tengan sospecha que tiene algún contaminante. Entonces usted dice, bueno, sí, esta agua yo le hice, qué sé yo, me invento, pruebas de espectrofotometría o pruebas de absorción atómica, y detectan que ahí está el contaminante que ustedes desean. ¿Ok? Entonces ya identifica el contaminante, pero ahora lo quieren cuantificar. Entonces, una estrategia para cuantificar ese contaminante de esa muestra de agua pudiese ser valoración redox. Es decir, darle un valor a esa solución, ¿ya? En relación a ese soluto de interés, a ese contaminante de interés. Entonces, por eso se llama valoración. O titular, darle un título, darle un número. ¿Ya? Entonces, para poder hacer eso, pues necesitamos saber cuál es la sustancia que queremos determinar para fin de desarrollar el método, saber qué reacción va a ocurrir, etc. Entonces, digamos que son generales, valoración redox. Recordemos entonces que cuando hablamos de masas equivalentes, pues
en una reacción redox siempre va a haber un agente oxidante y siempre va a haber un agente reductor. Entonces, cuando nos referimos al agente oxidante, ¿qué vendría siendo la masa equivalente del oxidante? Es el número de gramos de esa especie química que es capaz de aceptar un mol de electrones. Eso sería masa equivalente del oxidante, ¿no? Fíjense que es básicamente lo mismo que ya definimos anteriormente sobre masa equivalente en términos generales. Y la masa equivalente al reductor, que viene siendo el número de gramos de esa misma especie química, o sea, del agente reductor, que es capaz de ceder un mol de electrones. Entonces, eso sería masa equivalente. Significa entonces que si hablamos de masa equivalente redox, pues sería masa molar dividido para el número de electrones ganados y perdidos. Esto ya se los presenté al inicio, solo que al inicio yo hablaba de masa equivalente en términos generales, ¿no? Y de muchas funciones químicas, o 3 específicamente, iones hidrógeno, hidróxidos de electrones. Solo que ahora les estoy ajustando, digamos, las definiciones y la formulita en términos de cuando se aplica para reacciones electroquímicas. ¿Okay? Que ya justamente lo acabamos de hacer. Fíjense, Bonilla, lo que usted tenía que hacer por la ruta que usted tomó, que es un poquito más larga, pero tenía que llegar a la misma respuesta, ¿no? Si usted calculaba la masa equivalente del ácido ascórbico, usted lo que tenía que hacer era dividir la masa molar, que creo que sí lo hizo, luego, para el número de electrones, en este caso, perdidos. Es decir, 2 electrones porque está del lado de los reactantes. Y ya tenía ahí la masa equivalente del ácido ascórbico de acuerdo a esa media reacción. Bueno, y luego tendría que ver qué hacía con esa masa equivalente. Bien, entonces, las reacciones químicas de tipo redox, lo adicional, porque eso sí no se los he mencionado, que ustedes tienen que considerar es que tienen lugar equivalente a equivalente. ¿Qué significa equivalente a equivalente? Que el número de equivalentes químicos del agente oxidante tiene que ser igual al número de equivalentes químicos del agente reductor. ¿Por qué tiene que ser así? Porque recordarán que si hay una especie química que por ejemplo, en el caso del ácido ascórbico, que se está oxidando porque está liberando 2 electrones, debe haber la contraparte, otra sustancia química que recepte esos 2 electrones, ¿no? Entonces, la relación tiene que ser así, 1 a 1 básicamente, ¿ya? Y en función de eso, pues podemos replantear una fórmula que tal vez ustedes conocen, una fórmula bastante sencilla, en donde relacionamos el número de equivalentes, ¿ok?, del agente oxidante con el número de equivalentes del agente reductor. ¿Por qué digo el número de equivalentes cuando me refiero a un lado o al otro de la ecuación? Porque recuerden que si ustedes tienen aquí volumen de la solución, ¿ya?, multiplicado por la normalidad de esa solución, y la normalidad es equivalentes químicos dividido para el volumen, supónganse que el volumen es igual a 1 litro, pues al simplificar, este lado le va a quedar expresado en términos de equivalente del oxidante. Entonces, en esta ecuación simplemente lo que se deja ver es justamente eso, o está implícito esta condición, ¿ya? El número de equivalentes químicos del agente oxidante tiene que ser igual al número de equivalentes químicos del agente reductor. Y con base en esa información, uno puede darle un título o un valor de concentración a una sustancia de interés, ¿ya?, presente en una matriz acuosa, en otra solución. Vamos entonces a verlo desde el punto de vista práctico eso. Entonces tenemos la siguiente situación. Nos preguntan que cuántos gramos de oxalato de potasio, y tenemos la fórmula del oxalato de potasio y tenemos su masa molar. ¿Cuántos gramos entonces de esta sustancia pura se deben disolver en 500 mililitros para obtener una solución 0,100 normal que va a ser usada en el laboratorio para valorar una solución que contiene permanganato, ¿ya? Entonces supongamos, repito, que nuestro propósito es pues darle un título, un valor a una solución acuosa de permanganato. ¿Okay? Un poco para que entiendan la lógica, que eso es muy probable que ustedes lo van a tener que utilizar a futuro en algún experimento. Si nosotros queremos preparar una solución de permanganato de potasio para valorar otra solución, ¿no?, para titular otra solución,
Típicamente, ¿qué hace uno? Uno agarra el sólido permanganato de potasio, saca sus cuentas para preparar la solución. Uno pesa el sólido permanganato de potasio, le disuelve un poquito de agua y afora, supónganse a 1 litro, ¿no? En un matraz aforado de 1 litro. Pero uno dice, bueno, ahí preparé ya la solución de permanganato de potasio, la concentración que me solicitaron, o a la concentración que me dice el protocolo que debo prepararla. Pero no debemos ser tan confiados, porque puede ser que al operar, al nosotros preparar, pesar, aforar en la línea de aforo, puede ser que hayamos cometido ciertos errores. ¿Ya? Entonces, en el cálculo, sí, en el cálculo me decía que yo hice mi cuaderno, pese tanto de permanganato de potasio, disuélvalo y afore. Pero puede ser que en la pesada a lo mejor haya pesado un poquito menos o un poquito más. En el aforo a lo mejor no tuve una ubicación bien en la línea de aforo y lo estaba mirando desde abajo o desde arriba y hay otro error. Entonces, eso se ve reflejado ¿en qué? En otro proceso posterior que necesariamente tenemos que hacer, que es valorar esa solución que preparamos. Darle un título para certificar que realmente la concentración de esa solución es la que yo supuestamente calculé en mi cuaderno, ¿ya? Y la preparé al pesar y disolver y aforar. Entonces, generalmente esos son los 2 pasos. Yo preparo mi solución de acuerdo a mis cálculos, pero luego, si es que la voy a utilizar, por ejemplo, para un ensayo de la tesis, yo no me puedo arriesgar que en la tesis vayan resultados medio sospechosos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora le vamos a dar un título a eso, la vamos a valorar. Y dirán, bueno, pero en la valoración también puedo cometer errores. Claro que sí. Pero en las valoraciones al menos usted tiene que hacer 3 repeticiones. Entonces ya va a tener 3 valores y usted va a poder ahí tener un más menos error en la concentración de su solución. ¿Ok? Entonces, imagínense que eso es lo que ustedes van a hacer en este ejercicio. Ya prepararon su solución que contiene permanganato, porque la van a utilizar para una valoración redo más adelante, pero ustedes necesitan certificar cuál es realmente la concentración de esa solución. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se utiliza una sustancia pura que reaccione con esa sustancia de interés, en este caso el permanganato. Típicamente esa sustancia tiene que ser un sólido de alta pureza, no puede ser higroscópico. ¿Qué significa higroscópico? No puede absorber o no debería absorber humedad del aire, ¿ya? Porque si absorbe humedad del aire, pues ahora tenemos agua y eso pesa, entonces me va a introducir error. Entonces digamos que esa sustancia que se le conoce como patrón primario, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, yo tengo en el laboratorio oxalato de potasio, entonces, bueno, voy a valorar la solución de permanganato de potasio con el oxalato de potasio que tengo en el laboratorio en mi anaquel. Y, bueno, la pregunta entonces sería eso, ¿cuántos gramos de esa sustancia voy a disolver en 500 mililitros para obtener una solución 0,100 normal, ¿ya? A fin de valorar una solución de permanganato. Entonces, lo primero, o lo segundo, mejor dicho, luego de toda esta introducción, es saber qué va a ocurrir en la reacción. ¿Okay? Cuando yo comience a dejar caer desde la bureta las gotitas de la solución valorante a la muestra donde contiene el soluto que quiero valorar, que repito, en este caso es el permanganato. Entonces, la reacción que va a suceder va a ser esta. Va a seguir esa ecuación que vemos allí. Tenemos el ácido oxálico, ¿ok? Reaccionando con el permanganato en medio ácido, entonces significa que yo tengo que darle un ajuste de pH a esa reacción y esto es lo que se va a producir, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el permanganato, si ustedes buscan tal vez un video en YouTube y colocan soluciones de permanganato, van a ver que esas soluciones son como color vino, bueno, no vino, pero moradas así intensas. Pero fíjense entonces que de acuerdo a esta ecuación, ¿cuáles son los productos? El catión manganeso, dióxido de carbono y agua. Entonces, lo que vamos a observar cuando hagamos reaccionar la solución de ácido oxálico o de oxalato con permanganato es que la coloración violeta intenso o morado intenso se va a perder. ¿Ya? La solución se va a ir haciendo cada vez más tenue hasta que queda incolora.
porque esto está reaccionando y esto es incoloro, el manganeso 2 más incoloro en solución. Entonces eso, digamos, es la observación más importante visualmente hablando, que me está indicando que realmente estoy gastando el permanganato, estoy haciendo que el permanganato reaccione. Y voy a observar burbujeo por allí que se forma porque se forma dióxido de carbono, que sabemos que es un gas en condiciones ambientales. Ok, ¿qué tenemos que hacer entonces para poder encontrar la solución, digamos, de lo que queremos, ¿no? Los gramos. El primer paso es reconocer qué le sucede al oxalato. Ya usted dirá, profesor, pero ¿por qué aquí si usted tiene oxalato de potasio en su laboratorio? ¿Por qué en la ecuación química usted pone ácido oxálico? Bueno, recuerden que aquí puesto es un ácido diprótico, es decir, que por esa razón se disocia, y fíjense que aquí lo que tengo es el oxalato, ¿ya? Entonces simplemente es cómo manejar, saber manejar la ecuación química. Entonces tenemos en el primer paso la semiecuación química o la semireacción o la media reacción para el oxalato, que se transforma en dióxido de carbono liberando 2 electrones. Entonces, nótense que hasta este punto, pues, el oxalato, ¿cómo se está comportando allí? ¿Qué tipo de agente vendría siendo? A Sánchez. ¿Qué tipo de agente será ahí el oxalato de acuerdo a esa media reacción? Agente reductor. Agente reductor. Correcto, el oxalato está perdiendo electrones, él se está oxidando, y si él se oxida, es el agente reductor de la otra sustancia. Es decir, que el oxalato, esa solución de oxalato que voy a preparar, va a ser el agente reductor ya del proceso, va a reducir al anión permanganato. Y es justamente lo que estamos viendo. Aquí el manganeso en el anión permanganato está pasando de 7 más a 2 más. Obviamente se está reduciendo. ¿Ya? Entonces ya sabemos quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor. Ok, entonces oxalato se oxida, agente reductor. Y ya tenemos ahí la media ecuación. Segundo paso, con la misma formulita que ya les mencioné anteriormente, que normalidad es igual a normalidad redox igual a molaridad por el número de electrones, entonces simplemente comenzamos a ver qué tenemos respecto a esa ecuación matemática. Aquí, aquí se encuentra despejado es molaridad, ¿ya? Entonces tenemos que la molaridad es igual a la normalidad dividido para el número de electrones. Simplemente hicimos el despeje ahí de molaridad. Entonces sabemos que la molaridad pues vendría siendo igual a ¿qué? Vendría siendo igual a simplemente dividir la normalidad de la solución de oxalato que deseamos preparar, que es a 0,100 normal, que es lo mismo que decir 0,100 equivalentes por litro de solución, es lo mismo, dividido ¿para qué? Para el número de electrones. Este número de electrones son estos dos que vemos aquí. Ya, por eso el primer paso es necesario conocer la media reacción. Dividimos para 2 equivalentes químicos por mol, ¿ya? Y eso que me da 0,05 molar. Es decir, que ya en el segundo paso sabemos cuál es la molaridad. ¿Por qué razón estamos encontrando la molaridad? Porque recuerden que la molaridad no depende de la reacción química, ¿ya? Entonces, bueno, primer paso, conocer la media reacción, qué le pasa al oxalato. Segundo paso, calcular la molaridad, saber cuál es la molaridad de esta solución 0,100 normal. ¿Okay? Entonces sabemos que sería la mitad de 0,100 normal. Listo. Tercer paso. Recuerden que lo que queremos es saber cuántos gramos de oxalato de potasio de ese soluto debe estar disuelto en ese medio litro de solución a 0,100 normal, que es lo mismo que decir a 0,05 molar. Entonces simplemente lo que hacemos es dividir la molaridad que encontramos anteriormente para el número del volumen de litros, ¿no? En litros, que sería el equivalente a estos 500 mililitros. 0,05 moles por litro, que es molaridad, multiplicado por 0,500 litros, ¿ya? Y eso nos va a dar los moles ¿de qué? Los moles del oxalato de potasio que requiero que estén presentes en esos 500 mililitros para que al final dicha solución sea 0,100 normal. ¿Ya? Y listo, ya tenemos los moles
como la pregunta es en gramos, pues llevamos eso a gramos. ¿Ok? Digamos que esta es una estrategia. Ustedes pudieron haberse ido directamente por la masa equivalente, que hablando de equivalentes químicos, pero es un poco más largo, hice por allí, ¿no? Pero es otra posible estrategia. Entonces tenemos allí al final, multiplicamos esos 0,025 moles por la masa molar que tenemos en el oxalato de potasio que vemos arriba, y ya sabemos que tenemos que pesar 4,15 gramos, ¿ya? De oxalato de potasio. Entonces, esos gramos de oxalato de potasio tenemos que pesarlos con mucha seguridad, ¿ok? Muy cuidadosamente. Luego disolverlos en esos 500 mililitros, ¿ya? Y ahí en principio ya tendríamos una solución 0,100 normal, o lo que es lo mismo, una solución 0,05 molar de oxalato de potasio. Una vez preparada esa solución, pues nos vamos a valorar la solución de permanganato de potasio, ¿ya? Para certificar. Entonces, un poco eso sería, digamos, el proceso, ¿no? Cómo utilizamos la normalidad redox, que serían estos 0,100 normal, ¿ya? Y cómo combinamos esa normalidad con una media reacción redox, ¿ya? Para efectos de encontrar las cantidades que en la práctica uno tendría que eventualmente manejar o pesar en este caso. Entonces, eso sería el ejemplo, pues, digamos, relacionado ya a esta parte de normalidad de soluciones que van a ser empleadas para reacciones de oxidorreducción. Ok, y para ir finalizando esta parte, aplicaciones que ustedes van a ver en química analítica, en química ambiental y en otras asignaturas en donde tengan que aplicar ciertos métodos químicos para analizar muestras. Por ejemplo, en muestreo, ¿ya? También pueden aplicar algunas de estas técnicas. Entonces, en el campo analítico en general, pues tenemos varias técnicas. Las técnicas, por ejemplo, de oxidimetrías. Estas técnicas de oxidimetrías, hay varios subtipos dependiendo de cuál sea el agente reactivo importante. Están las permanganometrías. Por eso muchos de los ejemplos, pues yo estaba hablando del permanganato, porque esta entidad química es muy utilizada en el ámbito analítica para analizar ciertos componentes en ciertas matrices, acuosas sobre todo. Como vemos arriba, se suele utilizar las permanganometrías, por ejemplo, para titular o valorar soluciones de peróxido de hidrógeno. A veces uno, por ejemplo, en el laboratorio, ustedes, por ejemplo, como ingenieros ambientales, a veces utilizan bastantes peróxido de hidrógeno en ciertos protocolos, pero a veces uno tiene peróxido de hidrógeno en el laboratorio de hace miles de años y uno dice, ¿servirá, no servirá? ¿Tendrá la concentración que requiera? Entonces uno dice, bueno, vamos a valorar esa solución porque no tenemos dinero para comprar peróxido de hidrógeno nuevo. Entonces uno dice, bueno, vamos a valorarlo. Y una solución es esta, por la vía de permanganometría. Para determinar ácido arsenioso, por ejemplo, ustedes sabrán que el ácido arsénico o el arsénico pues es un poco contaminante o peligroso, tóxico. O para valorar ácido oxálico, ya si queremos a lo mejor determinar el ácido oxálico presente en alguna muestra, ahí aplicamos esta técnica de permanganometría. Si queremos evaluar nitritos, por ejemplo, ustedes evalúan nitratos, nitritos, un poco para saber el flujo de estos componentes en muestras de agua, por ejemplo, sulfato ferroso, entre otros tantos más. Entonces, allí yo en pantalla les muestro algunas simplemente como ejemplo, ya para el caso, por ejemplo, que requiramos medir sulfato ferroso, ¿ya? O iones ferrosos en una muestra. Entonces, esa sería la ecuación química que tendríamos que utilizar en el experimento para calcular, primero, cuánto voy a necesitar de permanganato, y segundo, luego, pues cuánto tendría, dependiendo de los volúmenes que gaste en la titulación, cuánto tendría del catión ferroso, ¿ya? Tenemos las técnicas de dicromatometrías, que son también del tipo oxidimetrías, que se utilizan específicamente para valorar alguno de estos tres iones. Entonces, nuevamente tenemos ferroso, también nos sirve, ya otra alternativa para el mismo catión ferroso, pero también nos sirve para sodio, para uranio, ya por ejemplo. Las iodimetrías, que también son bastante empleadas. Estas iodimetrías se utilizan bastante, sobre todo en el campo, por ejemplo, de alimentos. Nos permiten valorar
sustancias presentes en ciertas matrices como tiosulfatos, arsenitos, sulfitos, sulfuros, estaño, ácido ascórbico, metionina o isoniazida, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre en esa reacción que aplica para las iodimetrías. Están las bromatometrías. Estas bromatometrías pues también se aplica para, sobre todo para evaluar compuestos, digamos, del tipo medicamentos, ¿ya? Las serimetrías, que el mismo nombre lo dice, es para, o sea, se utiliza serio para cuantificar ciertos componentes, como por ejemplo también el hierro 2+, y otros como tocoferoles o aminacinas, ¿no? Compuesto un poco también orgánico. Entonces eso es una variedad de técnicas que de repente ustedes en algún momento, sobre todo las espermanganometrías, puedan utilizar, ¿no? Para cuantificar. Bien, entonces eso sería en relación a la parte de cantidades químicas, ¿ya? Vamos a tomarnos una pausa solo de 10 minutos, son las 10:28, 10, 12 minutos. Y para dar una introducción a la parte de soluciones, que sería el tema 3 de la unidad número 2. Un poco también para recordar sobre esta parte de solución. De 10 minutos y retornamos para esa sección. Y bueno, y antes de eso, pues, respondo preguntas si quedaron preguntas de esta parte. ¿Ya? Bien, 10 minutos. En lo anterior, entonces ya ustedes en este punto pues tienen esa habilidad, ¿no? Saber que una sustancia es ácida, cuándo es una sustancia básica, saber cuándo una sustancia es una sal, si será soluble o no, describir las reacciones en solución acuosa mediante escrituras de ecuaciones de unidad de fórmulas o ecuaciones iónicas totales o ecuaciones iónicas netas. Esto lo vamos un poco a profundizar con el tema de soluciones y a través de resolución de algunos ejercicios. Saben identificar ya reacciones de oxidorreducción. Recuerden que yo les compartí en la clase que tuve en geología el día viernes un poco para estar, digamos, no estar atrasados. En este caso, pues allí ustedes pueden reconocer cómo hacer la identificación de este tipo de reacciones y cómo identificar las especies que se oxidan y se reducen, los agentes oxidantes y reductores, cosa que pues mencionamos también en el transcurso de esta sesión. Y la resolución de algunos cálculos estequiométricos, bueno, que ustedes tienen allí también ejercicios sugeridos o van a tener ejercicios sugeridos en el transcurso del día cuando les habilite el módulo correspondiente a este tema. Entonces, fíjense que un poco ya mucho de lo que les menciono aquí, ustedes ya lo hemos manejado, un poco lo hemos trabajado, las personas que han pedido tutorías, pues se ha manejado también los días viernes, ¿no? Me quedé a la espera de la carrera ambiental, la representante nunca me dijo nada o no me terminó de confirmar qué día íbamos a tener la tutoría con ustedes, entonces bueno, es igual espera. Ok, recordemos entonces que es una solución, es un sistema monofásico. O sea, para los que dijeron que era bifásico, polifásico o que no aplicaba ninguna de las opciones que tenían, sí, es un sistema monofásico. ¿Qué significa monofásico? Porque tiene una sola fase. Cuando ustedes tienen una solución, pues ustedes simplemente allí lo que van a ver ocularmente es la fase que corresponde al componente de mayor proporción, típicamente el solvente. Y bueno, eso justamente era una de las otras preguntas, ¿no? ¿Qué forman a las llamadas soluciones? Al menos dos componentes, dos tipos de componentes, solutos y solventes. Bueno, ¿qué es un soluto? Como la mayoría sí lo respondió bien, esa fue la respuesta que no les compartí. El soluto es una sustancia que se disuelve, pero fíjense que también puede ser en plural. Es decir, que nosotros podemos tener una solución, un sistema monofásico que tenga más de una sustancia disuelta, es decir, más de un soluto. En general es la sustancia que se encuentra en menor proporción en comparación con el solvente que se encuentra en mayor proporción y como sabemos es la sustancia que disuelve. En este tema ustedes necesitan tener presente lo visto en la unidad 1. ¿Ya? Una aclaratoria en cuanto a la terminología. No es lo mismo hablar de solución que hablar de disolución. ¿Ya? ¿Por qué razón no es lo mismo? Porque la mezcla como tal, el sistema monofásico, la UPAC lo define como solución. Aunque en la mayoría de los textos, que son traducciones del inglés, ustedes van a encontrar, y de hecho ya lo pueden ustedes ver en el libro guía, ya lo han visto, que hacen referencias a disolución.
¿ya? Cuando se refieren a la mezcla como tal, al sistema monofásico ya preparado. Realmente el término disolución hace referencia al proceso de solubilización de una sustancia en un solvente. Eso es disolución, el proceso de disolver, que nosotros vamos a estudiar, digamos, con cierto nivel de profundidad, ese proceso de disolución. Y repito, la mezcla, el sistema monofásico ya preparado es la solución. ¿Okay? Entonces, un poco aclaré esos dos términos. Y voy a llegar hoy hasta los tipos de soluciones. ¿Okay? Tal vez alguno de estos tipos de soluciones les parezca a ustedes conocido, tal vez algunos no. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Como pueden observar en el diagrama, yo les clasifico los tipos de soluciones dependiendo de 3 criterios. ¿Okay? Estos criterios, pues pueden ser, uno, el estado físico del solvente. El otro criterio puede ser en función de la cantidad relativa de los componentes presentes en la solución. Y el otro, la cantidad valorada de sus componentes. Una cantidad determinada, cuantificada, un valor. Entonces, dependiendo de estos 3 criterios, nosotros podemos hablar de diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, en función del criterio físico, del estado físico del solvente, podemos hablar de soluciones sólidas o de soluciones líquidas o de soluciones gaseosas. De estas 3 soluciones, las más comunes para ustedes o las que serán más comunes de analizar para ustedes por el mismo contexto de su formación son las soluciones líquidas, porque generalmente muchos de ustedes a lo mejor se van a dedicar al estudio de la calidad del agua, por ejemplo. Entonces eso sería una solución líquida predominantemente, que tiene muchas cosas disueltas y en función de eso pues podemos determinar la calidad, si se ajusta o no los parámetros de esa agua, ¿ok? A reglamentaciones nacionales o internacionales. Vamos a estudiar también soluciones gaseosas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes van a estudiar también calidad del aire, entonces allí pues pueden estudiar soluciones de este tipo. Las podemos clasificar, como les mencionaba, en términos de la cantidad relativa de sus componentes. Entonces, de acuerdo a este criterio, nosotros podemos hablar de 2 tipos o de 2 categorías de soluciones. Las soluciones de concentración empírica, ¿ok? Y las soluciones de acuerdo a la capacidad de disolución del soluto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones que son diluidas o soluciones que son concentradas, en donde no necesariamente sabemos cuál es la concentración con un valor exacto, pues allí nos estamos refiriendo a soluciones dentro de la categoría de concentraciones empíricas, ¿no? Soluciones diluidas versus soluciones concentradas. Y si hablamos de acuerdo a la capacidad de disolución del soluto, entonces tal vez esto les será conocido también a ustedes, hablar de soluciones que son insaturadas, soluciones que son saturadas o soluciones que son sobresaturadas. El día de mañana pues voy a retomar, voy a comenzar justamente por este mismo diagrama para ir aclarando algunos términos, ¿no? Y el criterio sobre la cantidad valorada de sus componentes, entonces allí entran en juego las unidades de concentración que solemos utilizar para especificar cuál es la concentración o la proporción de solutos respecto a el volumen o masa de solución. Entonces aquí yo las clasifico en 2 tipos, las soluciones cuya cantidad valorada de sus componentes está en términos de unidades de concentración físicas, por ejemplo, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen sobre volumen, ppm, ppb, etc. Y las soluciones que de acuerdo a la cantidad valorada de sus componentes ya están expresadas en términos de unidades de concentración química, como la que vimos hace un momento, molaridad, normalidad, fracción molar, molalidad, entre otras tantas que a veces no son muy comunes emplear. Entonces, ese, digamos, sería en general los tipos de solución de acuerdo a varios criterios que nosotros vamos a estudiar el día de mañana. Entonces, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Voy a darle unos 5 minutos para que tomen ustedes una pausa antes de su próxima sesión de clase. Si hay alguna pregunta de alguno de ustedes, pues aquí me puedo quedar los minutos que me restan. Y para los demás, tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos y escuchamos mañana.